Pastor Sade, pero sabe que el presidente sí habló de una nueva manera de relacionarnos con el mundo, de tener otro tipo de estrategia geopolítica, y por eso es importante lo que se conoció y es la entrada de Colombia a los BRICS. Esto se viene anunciando desde hace ya algún tiempo y Colombia fue aceptada en los BRICS, que es este banco de desarrollo que está conformado por Brasil, por Rusia, por India, por China y Sudáfrica. ¿Qué significa que Colombia entre a los BRICS? ¿En qué nos beneficia? ¿Cuáles serían las consecuencias? Si es que hay consecuencias de algún tipo negativas o no. Alejandro Toro es representante a la Cámara y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y hace parte del Pacto Histórico y está con nosotros en la línea porque precisamente es uno de los representantes de Colombia que está en eso del ingreso de nuestro país a los BRICS. Representante Toro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola Camila, a ti, a la mesa, un abrazo gigante aquí desde San Petersburgo, donde se desarrolla el Foro Económico Mundial con 18.000 asistentes, con más de 50 países, y donde se dio esta noticia del ingreso de Colombia al nuevo Banco de Desarrollo, nuevo Banco de los BRICS, que es diferente al bloque de los BRICS. Explíqueme esa diferencia. Usted en estos momentos está en Rusia precisamente en este encuentro y ahí pues eso tiene todo un significado geopolítico por lo que ya sabemos del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, la división con Occidente que es con Europa, las tensiones que tienen con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa la entrada de Colombia a ese Banco de Desarrollo de los BRICS? Que muy bien usted lo dice, no significa que entremos a los BRICS. Perfecto. El nuevo Banco de los BRICS es la unión de recursos de esos miembros de los BRICS, especialmente los países fundadores, porque han ido ingresando nuevos países y nos posibilita, acceder a nuevos créditos. Créditos, por ejemplo, para infraestructura. Tuve la posibilidad de estar con el presidente Petro en Shanghái, en la delegación oficial, cuando se presentó la carta de intención. La presidenta del nuevo Banco de los BRICS, que está aquí en este momento en San Petersburgo, es la expresidenta Dilma Rousseff. Eso, entonces, primero manda un mensaje y es que confían en Colombia. Lo segundo, nos abre la posibilidad a esos créditos. ¿A créditos como cuáles? Resulta que ese día se le llevó un proyecto muy importante que a ella le impactó mucho y es el canal interoceánico. Nosotros no tenemos los recursos para hacer ese canal interoceánico en Chocó para unir el Pacífico y el Atlántico, pero estos grandes recursos de una banca multilateral sí nos lo permitiría. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas de ingresar y que no tiene una interferencia como sí lo tiene muchas veces el Fondo Monetario Internacional en las políticas internas de los países. Este canal interoceánico es lo que lo competiría al canal de Panamá, que el presidente Gustavo Petro lo ha mencionado a lo largo también de estos 3 años de mandato. Es decir, este Banco de los BRICS es como si tuviéramos acceso al crédito al Fondo Monetario Internacional o al Banco Interamericano de Desarrollo BID o al Banco Mundial. Ayer nosotros hablábamos con el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y él nos mencionaba que en estos momentos pues a Colombia le siguen prestando dinero, lo cual es importante porque en el momento en que nos dejen de prestar, ahí sentamos en una crisis importante, pero que nos están prestando una tasa de interés del 13%. En el gobierno anterior, cuando el exministro Carrasquilla salió, nos estaban prestando una tasa de interés del 5%. En los BRICS, en este Banco de Desarrollo, ¿ustedes saben, se conoce cuáles son las tasas de interés que se manejarían para nosotros en caso de que nos presten plata para estos proyectos, o eso se evalúa después? Bueno, eso se evaluaría después, pero lo importante es que justamente cumplimos con el principio del capitalismo, que tanto defienden, donde la oferta y la demanda regula el precio. Aquí lo que hacemos es entrar un nuevo operador, una banca multilateral. Es como si solo le fiaras o compraras a una tienda en el barrio, pero de algún momento apareciera otra posibilidad, que es una de las promesas del presidente Petro, en un mundo multipolar, abrirnos a otras perspectivas. Entonces ahí podríamos tener mejores créditos para Colombia y créditos para cosas que muchas veces no prestan. Nosotros nos hemos endeudado principalmente en grandes proyectos como las vías 4G, pero el presidente ha dicho también nos tenemos que endeudar en cosas que reduzcan esta brecha de inequidad que hay en el país.
Representante, esto yo lo veo como una alternativa al Fondo Monetario Internacional, lo cual pues, puede ser bueno, puede generar competencia, y en el Fondo Monetario sabe usted bien que la incidencia de Estados Unidos es capital y muchas veces se toman decisiones pues, politizadas, como por ejemplo el préstamo que le hicieron a Argentina, etcétera. Acá, ¿cómo se compone accionariamente este banco? ¿Quién es el que tiene más incidencia? ¿Quién es el que tiene más decisiones? Si China tiene mucho más poder que todos los demás, cuéntenos esa estructura política en relación a los temas de crédito que van a tener este banco. Sí, en ese caso funciona también por las participaciones de los países. El gran aportante es China principalmente en este nuevo banco de los BRICS, pero sin la incidencia, puede tener una incidencia política, pero no la incidencia económica y en las decisiones que toman los países. Dentro del Fondo Monetario Internacional hacen exigencias en el tema pensional, por ejemplo. Inclusive se dice han incidido en decisiones como las del 2002, cuando se aprueba esta reforma laboral que resultó ser retardataria para los trabajadores, pero sí, hay según la participación de los países, de los miembros fundadores, son justamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Representante, los BRICS y el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, si lo podemos poner como ejemplo, dos bancos diferentes y uno como ciudadano, en este caso como país, pues va al uno o va al otro. Pero pues hay que ser realistas, ellos representan dos visiones diferentes de gobernanza global. ¿Cuál es la diferencia entre como Colombia ir aquí o allá? Quiero decir, ¿Colombia debe asumir alguna condición para poder pedir un préstamo en los BRICS ahora que puede hacerlo? Bueno, claro, tiene que tener pues unas condiciones, pero ya que hayan aceptado a Colombia, manda este mensaje de confianza. Para mí, yo que me muevo bastante en la bancada que llamamos nosotros del sector cooperativo, es una diferencia entre lo que sería la banca tradicional y el sector cooperativo y solidario. En la banca tradicional principalmente se busca la utilidad de los inversionistas. En el sector cooperativo no hay utilidades. Hay unos excedentes que muchas veces o que por ley deben repartirse entre los mismos socios para mejorar o miembros de la cooperativa para mejorar la calidad de vida. Lo que esperamos aquí dentro del nuevo banco de los BRICS es que se tenga en cuenta más los créditos para el tema del desarrollo social, que sean créditos blandos que sirvan también inclusive de condonación, porque en casos como Sudáfrica se han condonado créditos dependiendo del tipo de proyectos de desarrollo, que lo que decía al principio busca reducir esa inequidad. Entonces sí hay una diferencia, como dices, en la concepción. Claro que es un banco, pero ¿cuál es el objetivo final que busca ese banco? Representante Toro, en ese sentido, con el ingreso de Colombia a este banco, ¿cuáles serían los proyectos o el tipo de proyectos que priorizaría Colombia? Mira, hablé de uno que creo que fue el que más le llamó la atención a la presidenta Dilma Rousseff, que le impactó muchísimo, que es este que no realmente es competencia contra el Canal de Panamá, es paralelo o es complementario al Canal de Panamá, porque hay que recordar que el Canal de Panamá hoy tiene dos dificultades. Una son los momentos de sequía y otra son las largas filas para el paso de los diferentes buques. Entonces nosotros nos convertiríamos en otra opción en ese territorio. Pero se han hecho créditos, por ejemplo, para temas de acueducto, principalmente en dos países, Sudáfrica y Brasil. Pero podría hacerse créditos para los sectores más vulnerables, desarrollo de infraestructura como puertos. Se acaba de terminar o de inaugurar hace unos meses el puerto de Chancay. Hay que tener de pronto la percepción de los tamaños. Puerto Antioquia tiene una inversión de 770 millones de dólares. El puerto de Chancay, que se inauguró en Perú, una inversión de 5.100 millones de dólares a través de un tipo de banca como esta. Pues, representante a la Cámara, Alejandro Toro, gracias por explicarnos el significado de la entrada de Colombia a ese Banco de Desarrollo y la posibilidad de tener acceso a otra línea de crédito distinta a la de la banca multilateral que hemos conocido, que es principalmente dominada por Estados Unidos. A usted gracias por habernos atendido y mucha suerte allá en San Petersburgo. Bueno, un abrazo y aquí seguiremos. Chao.
Pues a mí, Camila, sí me parece una muy buena noticia lo que le oímos al representante de Toro para el país. Es una opción más de crédito. Pareciera, por lo que él nos cuenta, creo que faltan varios detalles como lo de la tasa de interés, exactamente qué tipo de proyectos, cuánto, por ejemplo, tiene China en la participación, pero de lo que él nos cuenta, me parece que se parece un poco más al Banco Mundial, en el que se financian proyectos de largo plazo, infraestructura, proyectos del gobierno que son claves, y eso está muy bien. Entre un país, sea Colombia o el que sea, tenga más acceso a diferentes tipos de crédito, tanto en el mercado de bonos como con las multilaterales, pues creo que es beneficioso para el país. Y obviamente pues también hay un tema geopolítico de estos países que están planteando una alternativa global diferente a Estados Unidos, que sí es el mandamás en el FMI, y casi siempre se ha hecho lo que Pero es ¿sabe el qué pasa? tesoro de los Estados Unidos. ¿Sabe qué pasa, Sebastián? Que en este caso, tener a Brasil de este lado, que no es poca cosa, porque Brasil, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ha mostrado mucha resistencia para que Venezuela se meta en el grupo de los BRICS. En este caso, tener a Brasil de este lado me parece que es muy, muy alentador. Son economías emergentes que obviamente van a necesitar de ese músculo de las potencias, pero obviamente esto no hay almuerzo gratis. O sea, ese tipo de proyectos y de esa magnitud van a venir acompañados de unos créditos y unos intereses. Por supuesto que habría que mirar diferencias de unos y otros, pero almuerzo gratis no hay. Esto no es que sea pues la octava maravilla. Bueno tener a Brasil, bueno que Brasil esté de este lado y haya respaldado la iniciativa, porque repito, en el caso de Venezuela, Brasil ha tenido mucha resistencia para que Venezuela se meta de lleno al tema de los BRICS. Pero es que, Oscar, cuando usted dice, qué pena si me interrumpo ahí a alguien, cuando usted dice no hay almuerzo gratis, es que nadie presta gratis. Es que de acuerdo, prestar tiene un riesgo implícito, y eso es la tasa de interés. Y que sea, según el representante Toro, por debajo del mercado, pues es bueno. Es decir, son menos millones que hay que pagar en intereses. No, y hay que decir algo, hay que destacar, ¿cuánto va a costar ese canal que están hablando? Competencia del canal de Panamá. Yo le puedo trasladar la cifra, Sebastián, de lo que costó la ampliación del canal de Panamá. 5.200 millones de dólares. La ampliación nada más del canal. Obviamente eso hay que sumarle todo lo que hay alrededor de la vía interoceánica. Y aquí nos decía nuestro invitado también el tema de los puertos. No olvidemos, el puerto que se construyó en Perú básicamente es propiedad de China. O sea, COSCO Shipping, que es la compañía naviera más grande del mundo, tiene el 60% de las acciones de ese puerto. Lo pagó China, es de los chinos, costó 5.000 millones de dólares, pero quien maneja eso son los chinos. Es un consorcio privado. Entonces, como dice Oscar, y yo también secundo lo que dice usted, o sea, esto no es de gratis, ¿no? Mire, Gonzalo, el mejor ejemplo usted lo ha vivido en Venezuela. O sea, la deuda de Venezuela con China en este momento es casi que impagable. Está hipotecada, quién sabe por cuánto tiempo. Es decir, obviamente, igual, reconozco lo que está ocurriendo, el momento histórico y todo lo que se le quiera dar la trascendencia, pero, o sea, así como está Estados Unidos de un lado, está del otro lado China con un músculo financiero, y al final ponen condiciones, como ponen condiciones todas las potencias. Eso no nos podemos olvidar de eso. Si hay algo que hemos aprendido en estos años, ya que llevamos 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que dijimos, bueno, vamos a hacerle la rendición de cuentas, es uno sobre la ley quinta, que es el trámite de los proyectos y el funcionamiento del Congreso. Eso hemos aprendido más, no solo nosotros, sino también los oyentes, pero también hemos aprendido del tema del funcionamiento de las tasas de interés. Nos hemos metido mucho más en el tema económico, porque ha sido protagonista en estos 3 años. Y de hecho ayer, cuando hablábamos con Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, recordábamos que en el Consejo de Ministros del martes, el presidente Gustavo Petro habló de la reforma tributaria y dijo que no le iban a pasar una reforma tributaria en el Congreso, entonces que la única manera de ser responsable era que el Banco de la República bajara las tasas de interés. Esto era lo que decía el presidente Gustavo Petro. Ahora, nosotros vamos a presentar una reforma tributaria y nos van a decir que no. Lo único sano para el país, si no presentamos una reforma tributaria, es que baje la tasa de interés. Pero ahí sigamos. Entonces, toda esta tesis de que es que somos botalones es absoluta, por no decir una palabra grosera, que me comprometí a no decirla. Absoluto, bla, bla, bla. No es cierto. Bueno, sigamos a ver. Y la palabra que segundamente grosera que iba a usar el presidente era la de la M, ¿no, Oscar? Pura, sí, lo que uno dice coloquialmente, pero digo, de acuerdo. No voy a decirla. Pero vea, los presidentes, no importa la tendencia